Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a hacer la resolución del trabajo práctico que les había enviado de transferencia. Si bien habíamos charlado antes de transferencia, este trabajo práctico está basado en que ustedes puedan leer el digesto, puedan comenzar a interpretarlo y puedan responder estas preguntas, ¿sí? Seguramente se le ha hecho un poquito complicado porque recién estamos aprendiendo a leer y a interpretar lo que es el digesto de normas técnicos registrales. Pero así vamos a seguir trabajando para que ustedes puedan adquirir la habilidad de poder interpretarlo al digesto. Todos los trámites que se hacen con la normativa registral están encuadradas dentro del digesto. Y es por eso que es importante adquirir esta habilidad, ¿sí? Voy a compartir pantalla y vamos a ir rápidamente a la resolución de este trabajo práctico, pregunta por pregunta, ¿sí? Acá yo estoy en el digesto y vamos a ir primeramente, si puedo correr esto, abajito, espero que ya me lo dejen ver bien. Ahí están, ahí vamos a compartir nuevamente, ahí estamos. Bueno, acá estamos en las preguntas, ¿sí? Vamos a ir rápidamente al digesto. La primera pregunta habla sobre transferencia por juicio sucesorio. Y la pregunta es, la consigna en realidad, enumera la documentación necesaria según surge del título 2, capítulo 2, sección tercera. Estamos hablando de una transferencia por juicio sucesorio. Cuando hay una sucesión sabemos que es cuando el titular registral se encuentra fallecido. Entonces, vamos a ir al título 2, capítulo 2, sección tercera. En esta sección tercera dice, transferencia ordenada por autoridad judicial en juicio sucesorio. Está bien especificado en el digesto de que este juicio no es parecido a los otros. Entonces, te dice que para la inscripción de transferencia ordenada en juicio sucesorio se presentará la comunicación oficial, ¿sí? Lo judicial, el oficio, testimonio, certificado, etcétera, suscripta por el juez o secretario interviniente, con 2 copias o fotocopia simple, en la que se ordene la inscripción del automotor. Entonces, dentro de lo que es la documentación necesaria, cuando yo le digo que enumeren la documentación, es esto, es poner oficio judicial, ¿sí? Solicitud tipo 08, que en este caso revestirá el carácter de minuta, título del automotor, cédula, constancia, que acredite el pago de impuestos de emergencia, que acá en la provincia de Chubut no es exigible, documentación que acredite el domicilio del nuevo titular o guarda habitual, ¿sí? Acá te habla en la forma establecida, en el título 1, capítulo 6, que es DNI, si es guarda habitual, tiene que presentar el informe de la propiedad del inmueble, el título de propiedad, un contrato de locación, o si es una persona jurídica privada, tendrá que presentar estatuto, último acta de directorio, inscripción en IGJ. Constancia de inscripción de la clave única del quit o del quil, según corresponda, y acá dice que no se exigirá como recaudo previo a la inscripción de ventas autorizada y ordenada en juicios sucesorios a favor de un heredero, la inscripción de la declaratoria del causante siempre que el documento judicial así lo ordene. Ya lo vamos a ir desmenuzando esto. Y sin perjuicio lo dispuesto en los artículos anteriores, deberá darse cumplimiento establecido en el título 1, capítulo 11. ¿De qué habla título 1, capítulo 11? Vamos a ir a verlo. Acá estamos. Comunicación judicial y administrativa. Oficio judicial, cédula de testimonio, procedimiento de registro, constatación de órdenes judiciales y sistema integrado de anotaciones personales. Entonces, cuando habla de los recaudos, habla de qué es lo que tiene que contener este oficio. ¿Cómo tiene que ser? Un oficio, una cédula, un testimonio. Los oficios o cédula de testimonio librados por disposición de los jueces nacionales serán presentados en todos los registros del país,
sin otros recaudos establecidos en los códigos procesales y el pago del arancel, excepto en los supuestos de gratuidad previsto en el artículo 4 de la sección 1 del capítulo 3 de este título, que es lo que estábamos hablando. Cuando dichas comunicaciones no sean suscritas por el juez, deberá transcribirse la parte pertinente del auto que ordena. Los oficios, cédulas o testimonio librado por disposición de los jueces provinciales serán receptados en todos los registros con asiento en la provincia donde se desempeña el magistrado, sin otros recaudos a los establecidos en los códigos procesales. Los oficios, cédulas o testimonios librados por jueces provinciales y que deban presentarse ante registro con asiento en Capital Federal o en otras provincias, deberán cumplir, además, con los recaudos establecidos en el convenio aprobado por la Ley 22.172, cuyo texto se transcribe al final de esta sección. Ahí lo vamos a ir a ver. Las medidas judiciales que deben anotarse o cumplirse en más de un registro deberán diligenciarse en cada uno de ellos, excepto la situación prevista en la sección cuarta de este artículo. De este capítulo, perdón. Las comunicaciones aludidas precedentes se presentarán con original y 2 copias simples, que ya lo habíamos visto. Cuando las autoridades judiciales cuenten con un servicio de comunicaciones digitales y hayan habilitado como usuario del mismo a los registros seccionales, no se exigirá la presentación del original y 2 copias simples indicado en el artículo 5. El registro seccional tomará razón de lo peticionado por el medio digital habilitado al efecto, así como corresponda, y deberá imprimir las copias de la comunicación recibida por esta vía que resulten necesarias para el procesamiento del registro. Entonces, y acá le dejo la transcripción del convenio aprobado de la comunicación de los tribunales de la República Argentina. ¿Cuál es la ley aplicable? Y los recaudos. Esto es para que ustedes lo puedan leer y terminar de comprender de qué es lo que estamos hablando. Esto es de las comunicaciones judiciales. Pero vamos a volver al título 2, capítulo 2, sección tercera, que es el trámite que nosotros estamos realizando. Una transferencia ordenada por una autoridad en el juicio sucesorio. ¿En qué caso sucede esto? Cuando tenemos un titular registral que ha fallecido, ¿sí? Por más que haya hecho la denuncia de venta y por más que haya firmado un contrato de transferencia, una solicitud tipo 08, si este contrato no fue cerrado con fecha anterior al fallecimiento, no queda otra salida que hacer una sucesión, ¿sí? Las sucesiones se inician mediante un juicio, no hay otra manera, ¿sí? Tiene que intervenir un abogado, se tiene que abonar la tasa de justicia, se tiene que abonar los honorarios que ya están prescritos a cada uno de los abogados y se tiene que solicitar a un juez la declaratoria de heredero o la autorización a la venta de un automotor. Son las dos alternativas que tenemos en el caso de juicio sucesorio, ¿sí? Vamos a ver ahora el tema de la declaratoria de heredero. En la pregunta número 1, lo único que se les solicita es que enumeren la documentación. ¿Cuál es la documentación necesaria entonces para responder la pregunta número 1? Es la comunicación judicial, oficio de testimonio certificado, que tiene que estar suscrito por el juez o un secretario interviniente con 2 copias o fotocopia simple en la que se ordene la inscripción del automotor. Este oficio judicial tiene que tener los datos completos de la persona a cuyo favor se ordena la inscripción, nombre, apellido y número de documento. Puede ser que este titular, por ejemplo, sea de estado civil casado, ¿sí? Y tenga 2 hijos. Entonces, en ese caso, tendrá que aparecer los datos de todas las personas las cuales van a ser beneficiarios. La transcripción de la parte pertinente de la declaratoria de herederos o del testamento. Si se ordena la inscripción de una hijuela o cesión hereditaria a favor de uno o varios herederos, ello deberá resultar del instrumento presentado. O sea que tiene que estar especificado en el oficio a cuántas personas se le va a conceder la inscripción. En caso de que la inscripción se haga directamente a favor del beneficiario o del cesionario sin necesidad de inscribir previamente la declaratoria de testamento. La transcripción del auto que ordena la inscripción, salvo que la comunicación esté firmada por el juez. O sea, estos detalles tienen que estar en el oficio judicial, ¿sí? ¿Qué otra documentación más necesito? El 08, el contrato de transferencia, que en este caso va a revestir el carácter de minuta.
Tiene que estar bien completa, tiene que estar firmada por la autoridad judicial que dispuso la medida o la persona autorizada para diligenciarla. En todos los oficios judiciales, cuando se libera un oficio judicial, siempre en la parte inferior va a estar transcrito quiénes son las personas autorizadas a diligenciar el trámite. Generalmente, la primera persona autorizada es el abogado, ¿sí? Como el abogado no es la persona física que va al registro a hacer el trámite, vamos a necesitar, aparte del oficio judicial, una sustitución de facultades. El abogado sustituye, le concede a otra persona, tiene que ser otra persona física, obviamente, las facultades para poder diligenciar ese trámite. ¿Y a qué llamamos diligenciar el trámite? Presentar en el registro, aparte del oficio, toda la documentación necesaria para poder cumplir con la orden del juez. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a presentar un oficio judicial. Si no es el abogado interviniente el que va a presentar, tendrá que generar una sustitución de facultades para que la persona pueda presentarse al registro, firmar todo lo que sea necesario y poder ingresar y retirar el trámite. Ahora, por la parte fallecida, ¿sí?, tiene que estar el 08 intervenido y tiene que estar la firma del juez o del secretario del juez, ¿sí? ¿Qué más vamos a necesitar? El título del automotor, perdón, me olvidé un renglón. Dice, no se exigirá la verificación del automotor en la transmisión sucesoria, cuando el heredero sea ascendiente, descendiente o cónyuge. Esto quiere decir, según surge del título 1, capítulo 7, sección 4, artículo 1, que estamos hablando de las verificaciones físicas. Cuando este juicio sucesorio es a favor de los herederos directos, ¿sí?, cónyuge, hijos o padres, no será exigible la verificación física, y esto es un dato a tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué otra documentación tenemos que presentar? Título del automotor, y en caso de extravío se procederá en la forma establecida en el capítulo 8 de este título, que es una exposición policial o una declaración jurada de extravío, la cédula de identificación del automotor, exactamente lo mismo. Si por algún motivo no lo tenemos, presentaremos una declaración jurada de extravío o la exposición policial, documentación que acredite el domicilio del nuevo titular, ya lo habíamos dicho, el DNI, la constancia de juicio. Esta es la documentación que yo tengo que enumerar para poder peticionar el trámite de transferencia por juicio sucesorio. Fíjense que acá la relevancia, lo importante, está en el oficio judicial y la información que en este oficio esté contenida. Si hay información, por ejemplo, número de motor, número de chasis, datos de los herederos, alguno de los datos que estén mal, este oficio no va a poder darse curso, ¿sí? Se tendrá que rectificar, se tendrá que corregir este oficio judicial. En este caso, no se exigirá como recaudo previo la inscripción de ventas autorizadas y ordenadas por juicio a favor de un no heredero, la inscripción de la declaratoria. En este artículo es muy importante, porque dice que no se exigirá como recaudo previo la inscripción de ventas autorizadas y ordenadas en juicio sucesorio a favor de un no heredero, la inscripción de la declaratoria. ¿Qué quiere decir? De que nosotros en una transferencia por juicio sucesorio tenemos dos alternativas, y acá me ayuda a responder la pregunta número 2. Nosotros podemos hacer este tipo de transferencia de dos maneras. Una, a los herederos, y ese trámite se llama declaratoria de herederos. Y también puede ser de que de la sucesión no hagamos declaratoria y directamente se lo vendemos a un tercero que no tiene nada que ver con esta sucesión, a un no heredero, a un comprador, a un tercero, ¿sí? Y en este caso se llama tracto abreviado. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer esta cadena del titular fallecido, declaratoria de herederos, para que ellos puedan vender, sino que si en el oficio judicial así lo ordena, se puede hacer la venta de un titular fallecido a un tercero no heredero, y esto se llama tracto abreviado. ¿Sí? ¿Por qué abreviado? Obviamente porque nos saltamos la declaratoria de herederos y automáticamente la inscripción se hace a favor de un tercero. En estos casos es cuando, por ejemplo, un titular falleció,
mujer e hijos, le informan al abogado, que el abogado lo eleva por nota al juez, se informa de que ese vehículo ellos ya no lo tienen porque se vendió, o también de que tienen voluntad de venderlo, ¿sí? Que no quieren dejárselo a nombre de los herederos, sino que a nombre de un tercero, el cual ya tiene que estar identificado, el comprador ya tiene que estar, tiene que estar los datos de quién va a ser el comprador para que se pueda librar el oficio. Entonces, ¿qué es lo que va a decir este oficio judicial? ¿Qué es lo que es importante que está hablando en el artículo primero? Aparte de la identificación del vehículo, de la transcripción de la parte pertinente de la declaratoria o del testamento, la transcripción del auto que ordena la inscripción, todo eso tiene que estar, pero se le va a agregar de que este vehículo será inscrito a favor de un no heredero, apellido, nombre, número de documento, domicilio, etc. Todos los datos identificatorios de esta persona de la cual va a ser beneficiaria de este vehículo, de esta titularidad. Entonces, de esta manera, una vez que se ingresa al registro, no va a ser una declaratoria, sino que es un tracto abreviado. ¿Y en dónde estamos? ¿Dónde está la principal diferencia? En el título, en la verificación física. ¿Por qué? Porque cuando la transferencia se hace por juicio sucesorio en tracto abreviado, la verificación física sí es exigible, ¿sí? Aparte de esta diferencia, también tiene diferencia arancelaria. Cuando es una declaratoria de herederos, el impuesto al sello provincial, que en el 2% no se percibe, pero cuando es un tracto abreviado sí, porque hay una venta. Y otro detalle, dentro del oficio tiene que estar el monto no inferior a, ¿qué quiere decir? El vehículo va a tener un valor de venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que va a ser beneficiario de este vehículo es un no heredero. En cambio, cuando esta transferencia por juicio sucesorio se hace a favor de marido, mujer o hijos, cónyuge supérstite e hijos, no tiene un valor, porque no es una venta, es una declaratoria, ¿sí? Estas dos principales diferencias vamos a encontrar entre una transferencia por juicio sucesorio declaratoria o una transferencia por juicio sucesorio tracto abreviado. Son las dos principales diferencias, ¿sí? Esto se lo remarco bien porque es pregunta de parcial. En declaratoria de herederos no verifica y no paga sellado. En un tracto abreviado es exigible la verificación, ¿sí? Y el impuesto de sellado se paga. Esto es resumidamente lo que es la pregunta número 1. Fíjense de que esta sección es muy cortita, ¿sí? Pero son todos los elementos, toda la documentación que se tiene que presentar. Aparte de eso, ¿sí? Del 08, del oficio judicial, DNI, constancia de CUI, también se tiene que hacer la parte tributaria, ¿sí? Que si bien en el digesto no lo dice, también se tiene que hacer. ¿Y por qué no lo dice en el digesto? Porque la parte tributaria lo maneja cada provincia. Lo que es rentas, cada provincia tiene su departamento de rentas. Y lo que es la parte tributaria, cada provincia lo maneja de diferente manera. Hay algunas provincias que el impuesto de renta, lo que es la patente, son a nivel provincial, y hay otras, como por ejemplo la provincia del Chubut, que el tema de lo tributario es municipal. Por eso es que no lo van a ver nunca contemplado el tema de las patentes con respecto a lo que es el digesto, porque es a nivel nacional, ¿sí? Y en algunas provincias lo que son las patentes a nivel provincial y en otras es a nivel municipal. Esto se lo quería aclarar porque hubo una pregunta con respecto a eso, y no, el tema de lo que son las patentes de los vehículos no lo van a encontrar nunca en el digesto, como así tampoco nunca le va a surgir en el estimador de costos, ¿sí? Porque esto que nosotros vemos en el digesto o en la página de DNRPA son todos los trámites a nivel nacional. Entonces, donde hay una diferencia entre una provincia y la otra, directamente Dirección Nacional no lo carga, ¿sí? La pregunta número 2.
que también es de transferencia por juicio sucesorio, pero dice, menciona a favor de quién se puede peticionar la inscripción y justifica tu respuesta. Entonces, esto ya se los acabo de mencionar, a favor de quién se puede peticionar, de los herederos o a favor de un no heredero. ¿Sí? Este no heredero incluye una persona física como así una persona jurídica. ¿Sí? No sí o sí tiene que ser física un no heredero. Entonces, ¿a favor de quién se puede peticionar la inscripción? De los herederos o a favor de un no heredero. Y cuando lo dicen así, ya abarcan a todo el resto. Justifica la respuesta, una será declaratoria de herederos y la otra será un tracto abreviado. ¿De dónde surge? Del oficio judicial. ¿Sí? El oficio judicial que se libra posterior a un juicio sucesorio es el que a mí me va a indicar qué tipo de trámite es el que tengo que hacer. La pregunta número 3 habla de una transferencia en toda clase de juicio. Y a propósito, estas 3 preguntas están juntas, primera, segunda y tercera, cuando estamos hablando de diferentes juicios. Entonces, acá donde me tengo que ir, no es la sección tercera, porque la sección tercera estamos hablando de sucesión, sino que es la sección cuarta. En la sección cuarta habla de transferencia ordenada por autoridad judicial en toda clase de juicio o procedimientos judiciales. Cuando estamos hablando de esto, el digesto, ¿qué es lo que hace? Diferencia los tipos de juicio que pueden llegar a haber. ¿Sí? Por un lado, es la sucesión, que es un trámite particular. ¿Sí? Un titular fallecido o un cónyuge fallecido, o un condómino fallecido. Por otro lado, todo el resto de los juicios que pueden llegar a haber. ¿Sí? Dentro de todos esos juicios que pueden llegar a haber, pueden haber juicios por fraude, juicio por el no pago de algún crédito, juicio por disolución conyugal, cuando hay un divorcio. Todos esos tipos de juicios que pueden haber aparte están encuadrados en la misma sección. ¿Sí? En la pregunta número 3, hablaba puntualmente sobre el juicio por divorcio, cuando hay una disolución de la sociedad conyugal. ¿Dónde cuadra dentro del digesto de normas técnicos registrales? En este capítulo. Título 2, capítulo 2, sección cuarta. Encuadra dentro de esta sección. ¿Por qué? Porque no es un juicio por sucesión, sino que es por otra clase de juicio. Entonces entra la sección cuarta, donde es una transferencia ordenada por autoridad judicial también, pero en toda clase de juicio, ¿sí? O procedimiento judicial. Dice, menciona la documentación necesaria. Es muy parecido al trámite anterior. Para la inscripción de la transferencia ordenada por autoridad judicial en toda clase de juicio o procedimiento judicial se presentará la comunicación judicial, estábamos hablando de lo mismo, oficios, testimonios certificados, escrita por el juez o secretario interviniente, con 2 copias o fotocopias simples de la que resulte clara la instrucción a transferir. En ella deberá constar la identificación del automotor y los datos completos de la persona a cuyo favor debe efectuarse esta inscripción. La transcripción del auto que ordena la inscripción, salvo que la comunicación esté firmada por el juez. Que valga la aclaración, nunca viene firmado por el juez, sino que el que la firma es el secretario del juez. Entonces, ¿qué me va a decir a mí en el oficio judicial? ¿Qué tipo de juicio es el que se hizo? ¿Sí? Si es un juicio por fraude, si es un juicio por divorcio, si es un juicio laboral, el tipo de juicio que se está haciendo, ¿sí? Y el dictamen. ¿Por qué dice la transcripción del auto que ordena la inscripción? Porque cuando una vez que se libra el oficio es porque este juicio se culminó, se terminó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a transcribir en este oficio judicial qué es lo que se tiene que hacer con este automotor y por qué, ¿sí? En eso va a estar el nombre de la carátula, el número de expediente, el juzgado que lo tramita, la secretaría interviniente. Todos estos datos van a estar en el oficio judicial. ¿Qué más tengo que presentar? El 08, que también va a ser una minuta, tiene que estar completa, firmada, ¿sí? Por la persona autorizada a diligenciar, el título del automotor y la cédula, en caso de no estar extravío o declaración jurada, pero además deberá darse
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, inciso E, 24 y 25 de la sección primera de este capítulo. Renta, sello y otros impuestos. En estos casos, ¿sí?, no están eximidos como la declaratoria de herederos que estábamos hablando recién. Entonces, en estos casos siempre tendrá que abonar todos los impuestos relacionados con rentas, con sellos y otros impuestos municipales, todos los otros impuestos que se implementen. Siempre que así correspondiere respecto del impuesto de sello, salvo que la orden resultara que ha sido repuesto. Por ejemplo, dentro de este juicio de disolución conyugal, me divorcié, me presenté al juzgado, iniciamos los papeles de divorcio, ¿sí?, hacemos la disolución de las propiedades, cada uno se queda con la casa, el otro se queda con el auto. Todo esto se plantea dentro del juicio. En el transcurso del juicio es donde se va a plantear quién se queda con cada cosa. Ok, finaliza el juicio y el juez dice, bueno, Albarracín Indiana, vos te vas a quedar con el auto, labramos un oficio, liberamos este oficio judicial y con este yo podré hacer la inscripción. ¿Por qué? Porque en el divorcio, ¿sí?, a mí me tocó quedarme con esta parte, con este bien. Entonces, ¿qué dice en el artículo 23, 24 y 25? Que yo deberé abonar todos los impuestos relacionados, ¿sí? Una vez que yo ya me quedó libre el oficio, lo presenté al registro. ¿El registro qué hace? Tiene que hacer la disolución conyugal dentro del sistema. ¿Y por qué justo este tema de divorcio? Porque también afecta a otra parte del vehículo, que es la disponibilidad del bien. Si ustedes se fijan, si por ahí tienen a mano, o voy a ver la forma de poder hacérselo llegar, un título del automotor, aparte de tener los datos del auto y los datos del titular, y también es declarativo el tema del estado civil, dice, si la persona declara que es casada, la disponibilidad del bien es ganancial, ¿sí? En cambio, si yo soy divorciada, cambia la disponibilidad del bien y será propio. En el único caso de que una persona pueda ser casada y la disponibilidad del bien sea propio, es cuando ese vehículo se inscribió por una declaratoria de herederos. ¿Sí? Cuando yo este vehículo no lo compré dentro de la sociedad conyugal, sino que lo heredo. En ese caso, la disponibilidad del bien será propio. Si es casado, será ganancial. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante todo esto y por qué se tomó particularmente este tipo de transferencia en toda clase de juicio, que sea el divorcio? Porque nosotros entendemos jurídicamente hablando que un matrimonio es una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hay una disolución de una sociedad, que ya lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, la disolución en sociedades, que también cuadra dentro de lo que es un matrimonio, cuando hay una disolución de sociedad, tiene que ser la repartición de los bienes equitativos para que ninguno de los dos socios salga afectado. Ese es el trabajo del juez, ¿sí? Una vez que se inicia el juicio y que se hace el planteamiento de la situación, de cuáles son los bienes, quién le corresponde a quién se queda con la casa, quién se queda con el auto, y todos los bienes que tengan a nombre de la sociedad, ¿sí?, por más que sea el 100% titular, si es casado, está a nombre de la sociedad. Y acá también voy a reparar porque hay un error súper recurrente en el común de la gente cuando hacen las consultas, es un error muy recurrente. Una persona que es casada puede ser titular al 100%, y eso no quiere decir que el cónyuge también es titular. Solamente tiene más de si tiene más de un titular es cuando hay un condominio. Cuando se repartió el porcentaje 50 y 50, 25, 25, 25, 25, cuando hay una repartición de porcentaje y hay condominio, recién ahí podemos decir que tenemos más de un titular. Cuando un automotor está 100% inscrito a nombre de uno de los socios, no quiere decir que el otro tenga titularidad automáticamente, ¿sí? Solamente es cónyuge del primer titular al 100%. ¿Qué es lo que entiende cuando se inicia el juicio por divorcio? ¿Qué es lo que se entiende? Que si bien nosotros tenemos un titular al 100%, este titular tiene un socio, que es su cónyuge. Entonces, cuando se hace la disolución conyugal,
Recién ahí el juez puede entender que este vehículo es de propiedad de ambas partes, ¿sí? Pero un vehículo no se puede partir en dos, ¿sí? Y si hay una disolución conyugal, no lo puede obligar a ser condómino, a ser dos personas propietarios de un mismo vehículo. Y es por eso que se hace este oficio judicial, en donde se va a librar que, o de común acuerdo, o por resolución del juez, este vehículo quedará a nombre solamente de una de las partes, ¿sí? De uno de los socios. Pero sí es un error muy recurrente que piensan, no, mi mamá está casada con mi papá, entonces mi papá ya es dueño de la mitad de ese vehículo. No necesariamente, ¿sí? El bien es ganancial, no es que son propietarios, sino que es un bien capitalizado. Está dentro de una sociedad. Entonces, reflexiona, en juicio por divorcio, disolución de sociedad conyugal, ¿dónde cuadra dentro de del digesto de normas técnico-registrales? En esta sección. Título 2, capítulo 2, sección cuarta. ¿Por qué cuadra acá? Porque el digesto está dividido de esta manera. Por un lado, los juicios por sucesión y por otro lado, toda clase de juicio. Y menciona la documentación necesaria, la que estábamos hablando recién. El oficio judicial, el 08, título, cédula, y en este caso no tendrá la verificación física. ¿Sí? ¿Por qué no tiene la verificación física? Porque no es una compra entre un socio y otro. Y también acá otro detalle, otro error recurrente. Entre marido y mujer no se pueden efectuar transferencias, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un titular que es casado legalmente y por cualquier cosa, por ejemplo, le está por entrar un embargo, ¿sí? O sabe que le están por inhibir porque tiene una deuda y quiere poner el auto a nombre de su mujer, ¿sí? Para que este vehículo no resulte afectado, no le entre un embargo. En esos casos no se puede hacer. Si son casados legalmente, ¿y por qué no se pueden hacer? Porque este vehículo está a nombre de la misma sociedad. Marido y mujer son socios. Entonces, entre socios no se puede hacer transferencias. Este es otro detalle que le quería marcar porque también es un error muy recurrente. La pregunta número 4, transferencia por artículo 39. Ya acá salimos de la parte de los juicios, pero vamos a una parte legal también. Investiga el artículo 39 de la ley de prenda con registro, que en realidad la ley 12.962, primero hubo un decreto y después se ratificó por una ley, y explica con 2 palabras qué trámite hace referencia. Bueno, esto es muy personal, cada uno tenía que desarrollarlo de la manera en que lo entendieran, ¿sí? El artículo 39 que lo tenemos en la sección quinta. Transferencia ordenada según el artículo 39 del decreto ley 15.348-46, ratificado por la ley 12.962 y su modificatorio. Vamos a ver primero qué es lo que dice el artículo 9 de esta ley. Y acá la tenemos. Esta ley es la de registro con prenda. Entonces, vamos a ir al artículo número 9 y vamos a ver qué es lo que dice. El dueño de los bienes prendados no puede enajenarlo, pudiendo hacerlo solamente en el caso que el adquirente se haga cargo de la deuda garantizada, continuando en vigor la prenda bajo... perdón, me estoy yendo al artículo 9 que es la enajenación de prenda. Y es el artículo 39. El artículo 9 lo vamos a ver. Ya se los muestro porque me adelanté. Es en la próxima clase. Esta, si lo quieren ir leyendo, el artículo número 9 se relaciona con la transferencia con enajenación de prenda, ¿sí? Pero ahora tenemos que ir a ver el artículo 39. Cuando el acreedor sea una institución oficial o bancaria, se prescindirá del trámite judicial procediendo el acreedor a la venta de los objetos prendados en la forma prescrita por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar un juicio ordinario, los derechos que tengan que reclamar al acreedor. Para facilitar la venta prevista en este artículo, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno.
el trámite de la venta extrajudicial perceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de los bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor. Esto es lo que dice el artículo 39 de la ley 12.962, que es la ley de prenda con registro. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que el acreedor prendario, y cuando veamos prendas, yo ya se lo adelanté en algún momento, tenemos varios grupos de acreedores prendarios, cuando veamos prenda lo vamos a ver bien, pero todo acreedor prendario puede, en el caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones del pago pactado en el contrato de prenda, puede solicitar el secuestro del automotor y posterior remate. ¿Sí? Acá aclara que cuando el acreedor es una institución oficial o bancaria, se prescindirá del trámite judicial. ¿Por qué? Porque dentro de los acreedores prendarios, los que tienen facultades y están reconocidos por el Banco Central de la República Argentina son los bancos o las compañías financieras. ¿Sí? Ahora, todos los otros acreedores prendarios entran en otro concurso, que son los juicios. ¿Sí? Tiene que iniciarse un juicio. Entonces, ¿a dónde vamos a volver? A la sección 4, donde habla de transferencia en toda clase de juicio. Se va a solicitar iniciarse un juicio y el acreedor va a solicitar ejecutar ese contrato prendario que se firmó entre el acreedor y el deudor. No sé si alguno de ustedes o algún conocido o alguien en algún momento haya comprado un vehículo con un contrato de prenda. Van a recordar o les van a comentar de que firmaron un montón de papeles. Dentro de ese montón de papeles tenemos la solicitud tipo 03, que es para peticionar la inscripción, ¿sí? El contrato de prenda, que son 2 hojitas, y después todas las cláusulas, que son como 5 o 6 hojas más. Todo esto por triplicado. En estas 5 o 6 hojitas más, dentro de una de esas cláusulas, lo que está es justamente esto, que el deudor, en caso de no cumplir con sus obligaciones, le da la facultad al acreedor para que él pueda embargar, secuestrar, retener y posteriormente rematar al vehículo. ¿Sí? Obviamente el deudor todo lo que haya pagado lo pierde, porque todo eso está en la cláusula de que el deudor ha firmado en el momento de hacer el contrato de prenda. Son todas esas letritas chiquititas que nadie la lee. Bueno, consejo, hay que leer. Entonces, volvemos a la parte del digesto. Dice, investiga el artículo 39 de la ley de prenda con registro y explica con tus palabras a qué trámite hace referencia. Entonces, ¿a qué trámite hace referencia? Al remate y subasta del vehículo, producto de un contrato de prenda. ¿Sí? Para la inscripción de las transferencias efectuadas de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 39 del decreto ley, estamos hablando de la misma ley y su modificatoria, se presentará el certificado original y 2 copias o fotocopias simples libradas por la institución ejecutante que remató el bien. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, cuando nosotros llegamos a este tipo de transferencia, es que ya pasó un montón de cosas. En un principio se inscribió un contrato de prenda. Después, el deudor no pagó. ¿Sí? Se lo esperó, se lo intimó, se le notificó, pero el deudor, sigue sin pagar esa deuda garantizada que tiene sobre el vehículo. El acreedor prendario hace uso de sus facultades que se le otorgó por este contrato de prenda, porque el contrato de prenda original queda en poder del acreedor prendario, hasta tanto se termine de pagar la unidad. Y con este contrato de prenda, ¿qué hace? Solicita la ejecución del vehículo. Con esta ejecución se emite la orden, ese vehículo se secuestra, ¿sí? Queda en resguardo y será devuelto al acreedor prendario. Una vez que el acreedor prendario ya tiene el vehículo en su poder, se le hace la verificación física, se le hace todo el control rutinario de que no haya cambio de motor, que no haya cambio de chasis, y una vez que ya está toda esta documentación, se dispone a intervenir un martillero público. Este martillero público, que es asignado por el acreedor prendario, hará lo que se llama subasta o remate. Se concreta un día, obviamente todo esto tiene que estar notificado al juzgado, que se elige un día, un horario, y se abre la subasta. Dentro de esta subasta va a salir una persona que es beneficiaria. Se le pone un piso de valor a este vehículo. Y quien salga beneficiario será quien inscribirá el vehículo a su nombre.
Obviamente siempre que se hacen los remates o subastas, estas personas que inscriben a su favor, siempre obviamente es por menos del valor real del vehículo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base imponible? Y la base imponible es lo que le falta pagar al deudor para poder cancelar el vehículo. La plata que le falta recuperar al acreedor prendario. Y en todos los contratos de prenda, dentro de esta cláusula, se le pone el porcentaje mínimo para poder hacer la base de este remate subasta. Tenemos un auto de 100.000 pesos y la base mínima será del 40%, por ejemplo. Bueno, por menos de 40.000 pesos no se puede subastar. Entonces, la base es 40.000 pesos. Quien da más, uno da 45.000 pesos, se cierra la subasta y esa es la persona beneficiaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a emitir? Un certificado de subasta o remate, en donde tiene que estar todos los datos de la persona la cual fue beneficiaria. Y este certificado es el que se presentará en el registro del automotor. Entonces, ¿cuál es la documentación necesaria en este caso? Certificación en original y 2 fotocopias simples librada por la institución ejecutante que remató el bien ordenando la inscripción. En el caso de ser banco o compañía financiera, con este certificado de remate o subasta ya alcanzará. Si fuera cualquier otro tipo, el acreedor prendario será un oficio judicial intervenido porque hay un juzgado que interviene. La solicitud tipo contrato de transferencia, inscripción de dominio 08, obviamente esto de vuelta va a ser una minuta, que tiene que estar completa, firmada por la persona a cuyo favor debe efectuarse la inscripción con la verificación cumplida si correspondiera. ¿Sí? Las verificaciones siempre se presentan, obviamente por año modelo, ¿sí? Si tuviera el título y tuviera la cédula, tuviera toda la documentación, y el automotor fuera menor al año 2001, la verificación no correspondiera. ¿Sí? Pero generalmente, y esto es un generalmente, siempre se presenta por una cuestión de que pueden haber cambios en el motor o en el chasis, pero no es exigible en aquellos automotores cuya inscripción sea del 2000 hacia atrás. A partir del año 2001 todos los vehículos tienen que verificar. El título del automotor y la cédula también, en caso de extravío, hurto o robo, tendrá que presentar la justificación de la falta del elemento. Bueno, tiene que pagar también todo lo que es la parte del sellado, otros impuestos, porque no deja de ser una compra, ¿sí? Si bien en la parte del 08, en la parte superior izquierda, tenemos el campo donde tenemos que poner por qué se compró este vehículo. ¿Es oneroso? ¿Es gratuito? ¿Es por sucesión? ¿Es por un compraventa? ¿Por cuál es el motivo? Y si no tiene un motivo, ¿sí? O sea, si no fue una donación, si no fue una rifa, si no es una declaratoria de heredero, tendrá que ponerse el valor. ¿Sí? Y el valor que se le dará a este vehículo por artículo 39 en ese 08 es el valor que lo pagó en el remate de subasta, no es el valor que figura en tabla. También tiene que presentar, bueno, DNI, constancia de CUIL, toda la documentación referida al peticionante, ¿sí? Referida a quien haya ganado esa subasta. En lo que respecta a la certificación de institución, deberá, además, cumplirse con los recaudos establecidos en el título 1, capítulo 11. Ok, vamos a ir al título 1, capítulo 11, y vamos a ver cuáles son los recaudos que tienen que cumplir. De esta manera se lee el digesto, yendo y viniendo. Título 1, capítulo 11, y volvimos de vuelta a ver comunicaciones judiciales y administrativas. Fíjense que volvimos al mismo lugar que estuvimos cuando dimos transferencia por juicio sucesorio. Volvemos a donde estábamos, que estábamos en el título 2, capítulo 2, sección quinta. ¿Y cuál es el último artículo que tenemos en esta sección? Se deberá dejar constancia la extinción de la prenda como consecuencia de la ejecución prendaria. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, de que nosotros tenemos este contrato de prenda que se ejecutó porque el deudor en su momento no lo pagó a 6 años, ¿sí? En el año número 3 se lo secuestran y lo rematan porque la persona nunca pagó. Entonces, en este caso le quedan 3 años más de contrato de prenda. ¿Cómo hacemos? Bueno, si hay un remate o subasta, se debe dejar constancia en el legajo de que se deja sin efecto.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en este piso de subasta se terminó de cancelar lo que se le debía al acreedor prendario, ¿sí? Pero no fue una cancelación de prenda, fue un remate de subasta. Entonces, no se tiene que hacer el trámite de cancelación de prenda, sino que se deja constancia en legajo de que queda extinta ya este contrato de prenda que en algún momento se había constituido entre un deudor y un acreedor. Y después vamos a ir a la última pregunta, ¿sí? Así ya les puedo subir el video. Le extendí el horario también para que puedan, después de ver el video, releerlo de vuelta y voy a ver si le puedo cambiar la cantidad de intentos para que o lo terminen de completar o ustedes mismos también lo puedan tener como información. Y para transferencia de comerciante habitualista, nos vamos a tener que ir a otra sección. El comerciante habitualista nosotros ya habíamos estado charlando, es las agencias de autos, aquellas que están inscritas en Dirección Nacional como comerciante habitualista, y ahora lo vamos a ver dónde lo vamos a encontrar. En la sección número 9, ¿sí? Vamos a ver transferencia en la que el adquirente del automotor es un comerciante habitualista, ¿sí? En esta primera clase de transferencia especiales vamos a ir viendo las más recurrentes. Faltan, que lo vamos a hacer en una segunda clase, si no era mucho para una sola. Dice, la pregunta número 5. Según surge en título 2, capítulo 2, sección 9, que estamos acá, responde. ¿De qué manera un comerciante habitualista puede peticionar una transferencia en su favor y cuáles son las restricciones que tiene en cada caso? O sea, si nosotros estamos hablando de restricción en cada caso, queremos decir que hay más de una manera, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? El comerciante habitualista inscrito como tal en Dirección Nacional que adquiera un bien para su posterior reventa a un tercero podrá peticionar la inscripción a su favor de alguna de las formas en que a continuación se indican. Se aplicarán a este efecto las normas de la sección 1 de este capítulo y en particular las que se establecen en cada uno de los supuestos. Acá tenemos la primera opción, que es mediante la solicitud tipo 08. ¿Sí? Una persona X va a una agencia, deja un vehículo en comodato, firma un contrato 08 y quien adquiere ese vehículo es el comerciante habitualista. Esta puede ser una de las maneras, ¿sí? En este supuesto, la inscripción de la transferencia no tributará pago de arancel. Acá ya tenemos la primera particularidad. Cuando ingresamos ese trámite de transferencia con una solicitud tipo 08, el arancel, que si ustedes se van al estimador de costos siempre es el primero que aparece en pantalla, no se paga. Siempre que el comerciante habitualista transfiera a su vez a un tercero el automotor y se peticiona la inscripción de esta última transferencia dentro de los 90 días hábiles administrativos de operada la anterior inscripción a su favor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo, comerciante habitualista, voy al registro, presento una transferencia que pongo a mi nombre, entonces el arancel no me lo van a cobrar. ¿Sí? El arancel no me lo cobran, pero una de las condiciones o una de las restricciones que es lo que pide la pregunta es que dentro de los 90 días hábiles administrativos yo, comerciante habitualista, lo transfiera a un tercero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no hago eso? Si vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, no se peticionara la inscripción de la transferencia a nombre del tercero o beneficiario de la gratuidad, deberá tributar dentro de los 5 días hábiles administrativos el vencimiento del arancel vigente de la transferencia. Caso contrario, y a partir del 6º día, el arancel se incrementará con el recargo por mora que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la parte de arancel. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo, comerciante habitualista, presento una transferencia a mi favor, porque ya me lo dejó el titular, me lo dejó la agencia hace un montón de tiempo, voy, peticiono la transferencia a favor del comerciante habitualista. Ok, el arancel no me lo cobra, ¿sí? Que es el 1,2 o el 2% del valor del vehículo. Ese arancel, el registro no me lo va a cobrar. Pero yo dentro de esos primeros 90 días hábiles lo tengo que transferir a favor de un tercero. En el caso de que eso no suceda, eso que a mí me descontaron, lo voy a tener que pagar, ¿sí? Dentro de los 5 días hábiles administrativos, vencido el plazo. Si yo pasaron los 90 días hábiles, no lo transferí, pasaron los 5 días hábiles y no lo pagué, ¿qué es lo que sucede? Incurre en mora. Aparte de abonar el arancel, tendré que abonar las correspondientes moras, ¿sí? Que las moras se calculan más o menos como la denuncia de venta, son hoy
hoy en plata son 580 pesos por año calendario, ¿sí? Con un máximo de 5. Entonces, esta es una de las primeras restricciones y una de las primeras maneras que podemos hacer una transferencia a favor del comerciante habitualista. El beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habitualistas, ¿sí? Y este último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. ¿Qué quiere decir? Que yo, comerciante habitualista, lo pongo a nombre mío, ¿sí? Uso el beneficio de que no, a mí no me cobren el arancel y dentro de los 90 días hábiles lo pongo a nombre de otro comerciante habitualista. Bueno, a este otro comerciante habitualista no le van a hacer el descuento, porque ese descuento ya se usó, ¿sí? Entonces, el beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habitualistas, ambos, y este último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. Asimismo, dicho beneficio solo comprende la exención del pago del arancel mencionado en el primer párrafo de este artículo, debiendo pagar el arancel correspondiente por certificaciones de firma, si se hace en el registro, y además aranceles que pudieran corresponder. Si tenemos cambio de radicación, el título, la cédula, todas esas cosas que en un comerciante habitualista son particulares. Excepto el de expedición de cédula de identificación cuando el comerciante habitualista adquirente, en virtud de lo establecido en el capítulo 6, sección 5, artículo 5 de este título, hubiera solicitado en la forma ya indicada que no se le expida la cédula. ¿Por qué? Porque el comerciante habitualista puede hacer transferencia a su favor, es beneficiario del no pagar el arancel, ¿sí? Que ya dije es el 1,5 o el 2%, dependiendo si es nacional o es importado, o protocolo 21, en porcentaje obviamente estamos hablando. Y si este comerciante habitualista va a tener el vehículo exposición dentro de lo que es su comercio, su local declarado, puede no pedir la cédula, ¿sí? Puede indicar en la parte de observaciones del 08, no solicito cédula de identificación. Entonces la cédula no se emite y no se cobra, ¿sí? Cuando los comerciantes habitualistas, a que se refiere esta sección, adquieren automotores sin previo pago del arancel, conforme a lo previsto en el artículo anterior, lo que estábamos leyendo recién, y como consecuencia de la adquisición se opere el cambio de erradicación del automotor, el encargado, y esto ya es parte registral, enviará el legajo al registro seccional que corresponda y consignará en la hoja de registro que el arancel está impago, para que el otro registro que lo recepciona esté atento. El registro de la nueva radicación controlará que se inscriba la reventa en el plazo fijado en el citado artículo, o que el subsidio se abone el arancel en el término ya establecido. En caso de no inscribirse la reventa ni abonarse en término el arancel, intimará su pago al adquirente y comunicará esta circunstancia a Dirección Nacional, ¿sí? Porque, ¿y esto de dónde surge? Había muchos casos en que un comerciante habitualista de Bahía Blanca inscribía transferencia a su favor con radicación en otro lugar, entonces el legajo se va. Y si el legajo se va, el registro que tiene la facultad de contralor no podía regular si este comerciante habitualista pagaba o no pagaba. Entonces, una vez que se ingresaba la transferencia en la nueva radicación, esta información, si no se tiene, ¿sí? No sabe el nuevo registro, sí, tiene que cobrar el arancel, si pasaron los 90 días hábiles, si tiene recargos de mora, o si hay dos comerciantes habitualistas que están interviniendo, si se debe o no se debe hacer el descuento. Y ahora en el artículo número 4 vamos a ver la otra forma, ¿sí? Ya habíamos dicho, una es con 08 y la otra es mediante la solicitud tipo 17. En este supuesto, la inscripción de la transferencia tributará el arancel que a este efecto fije el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no rigiendo a su respecto el plazo de los 90 días hábiles administrativos que establece el artículo 9 del régimen jurídico del automotor. ¿Por qué? Porque acá, con solicitud tipo 17, el comerciante habitualista está pagando el 1,5, el 1,2, perdón, el 1,5 o el 2% del valor del vehículo, ¿sí? Está tributando el arancel. Entonces, ya no rige de los 90 días hábiles porque no hubo un descuento. Una vez inscrita la transferencia de dominio, no deberá extenderse el título. Fíjense que con 08 podíamos no tener la cédula. Con 17 no tenemos título.
En cuanto a la cédula de identificación, esta no deberá extenderse cuando así lo solicite el comerciante habitualista adquirente, en la forma establecida en el capítulo 6, sección 5, artículo 5 de este título. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer peticionar como comerciante habitualista la transferencia mediante solicitud tipo 08 o 17. Son las dos formas que tenemos. ¿Cuáles son las restricciones? Si lo hago mediante 08, voy a tener el descuento, no pago el arancel, ¿sí? Pero voy a tener la restricción de los 90 días hábiles, ¿sí? Si dentro de los 90 días hábiles yo no pago, me van a dar una gracia de 5 días administrativos, y al momento de no pagarlo, cuando se efectúe una transferencia de ese vehículo, tendré que pagar no solamente el arancel que no pagué, sino las moras que correspondan, ¿sí? Y en el caso de hacer la transferencia mediante solicitud tipo 08, voy a tener el título, pero puedo no tener la cédula si así lo declara en la parte de observaciones. En cambio, mediante la solicitud tipo 17, pago el arancel que corresponde, ¿sí? Entonces, como lo voy a pagar, no voy a tener el plazo de los 90 días hábiles administrativos. Puede ser que pasen 5 años y yo todavía ese vehículo no lo venda. Y una vez que esté inscrita a favor de este comerciante habitualista por formulario 17, no deberá extenderse el título, o sea que el título no voy a tener. Y la cédula puedo o no tenerla, dependiendo de lo que yo declare en la parte de observaciones, ¿sí? Estas son las dos formas que tenemos para poder solicitar una transferencia mediante, a favor de un comerciante habitualista. Bueno, esta es la resolución, espero haberlos ayudado para despejar un poco las dudas que hayan surgido, que he tenido dudas, y es muy bueno que me hayan consultado, y eso se agradece. Entonces, van a tener hasta hoy a las 8, a ver, no sé si estaba compartiendo pantalla, les digo, déjame ver, está compartiendo pantalla, sí. Entonces, van a tener hasta hoy a las 8 para poder remitir el trabajo práctico, ¿sí? Ahí estamos. Ahí estamos, y dejamos de compartir. Entonces, le decía que se extendió el horario para hoy a las 20 horas para que puedan terminar el trabajo práctico. Y le estaré subiendo otro trabajito práctico similares características con el resto de transferencias que nos queden ver, ¿sí? Y después vamos a ver si podemos hacer alguna otra clase, creería yo que por otra plataforma, no sé si Zoom, por ahí Meet, que no tiene el tiempo limitado para poder hacer una clase, ir organizando ya una clase sincrónica con tiempo, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que tienen mi teléfono, disponibilidad, toda la que quieran para poder dejar los mensajes, y yo cuando los vea, tengo un momentito, se los voy a ir respondiendo a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que hasta acá dejamos el video por hoy, y los saludo, que tengan excelente fin de semana.